la misma duda. La parte de lo que es el idioma español de la SUSI es una parte integrante de la didáctica de la Claro, técnica. Por eso la nota, y además es un curso semestral, nada más, por eso la nota incide y ustedes tienen que tener un mínimo de 6, pero obviamente no es la única, es una de las sí, partes sí, de sí, lo que es esa materia, ¿está? Y claro. obviamente como tú me preguntabas de otras, Porque al otro grupo le aparece como lengua. sí, bueno, pero es lo mismo. Claro, Es lo claro, claro. mismo, Sí, se lengua, ve que idioma tiene otra español. categoría. Sí, 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 se llama Ah, lengua, ah, idioma ah, español, pero es la parte de la UCI, ah, así, pero es sí, lo mismo, tranqui, eso. sí, sí, sí. Bueno, gente, Bien, bien. vamos entonces a seguir un poquito con lo que es lo que estábamos dando, ¿no? Esta parte creo que ya la habíamos dado, ¿no es cierto? Que era la parte de lo que era el artículo científico. Luego tenemos la comunicación preliminar, que según sigo citando y siguiendo a Estelén Moyano de la Universidad de Lomas de Zamora, que el artículo se llama Una clasificación de los géneros científicos. La comunicación preliminar es un texto también escrito, publicado habitualmente en jornadas de actualización y congresos, que difunden en la comunidad científica los primeros resultados y los avances del desarrollo de un trabajo de investigación que aún no ha sido completado. Tiene la misma estructura lógica que el artículo científico que recién acabamos de enumerar, y tiene y aunque las conclusiones son formuladas de manera provisoria, ¿no? Porque justamente formaría parte de un trabajo mayor. Después tenemos el mural, conocido también con el nombre de póster. El mural tiene como finalidad exponer en un congreso ante la comunidad científica los resultados de una investigación completa o sus resultados preliminares. Presenta de una manera esquemática el contenido de un texto que recibe publicación en forma de resumen en los anales de los congresos y conserva la estructura del artículo científico a excepción de la discusión. Se vale de recursos gráficos como los cuadros, figuras, ilustraciones, fotografías, etc. La exposición de los murales se hace en horarios determinados por las organizaciones y con la presencia de un investigador, de manera que quienes estén interesados en el trabajo puedan discutirlo con su autor personalmente. Luego tenemos la tesis, que es un documento académico escrito que tiene como contenido los resultados de un trabajo de investigación, generalmente de bastante complejidad. Presenta la estructura del artículo científico, aunque la revisión bibliográfica suele ser suficientemente profunda para merecer un capítulo aparte. Su finalidad es dar cuenta de los resultados y conclusiones de un trabajo de investigación de manera de acreditar méritos para la obtención de un título. En consecuencia, los primeros destinatarios de este tipo de textos son investigadores en el rol de docentes de grado y de posgrado universitario. La publicación se realiza en el ámbito de la institución en que el texto se origina, de modo que resulta de circulación bastante reducida, aunque se defienda en forma relativamente pública en una sesión oral. A partir de estos textos, en especial cuando se trata de tesis de posgrado, suelen redactarse artículos científicos para ser publicados en revistas especializadas. Son, desde luego, más breves, escritos sobre algún aspecto del trabajo original, no sobre la investigación completa. Por eso esta razón que a partir de una sola tesis pueden ser elaborados varios artículos. En este sentido, yo les puedo justamente dar el ejemplo mío, que es justamente mi tesis de maestría, ¿no? Que trabajé sobre las perspectivas narrativas de la escritora Silvia Lago. Justamente está publicado por Laudelar, que justamente estudié sobre una escritora que no había sido prácticamente estudiada hasta ese momento. Ah, perfecto, Grisel, leí tu comunicado, no, no hay problema. Este, les decía, y después de ahí yo compartí, bueno, la tesis por supuesto se defiende de forma oral y una vez que la publicó,
Laudelar, yo ahí participé en varios congresos justamente con lo que explicaba esta autora Moyano, de decir que uno explica una u otra parte de esa misma tesis en determinados congresos, pero claro, como es muy extensa, uno toma alguna parte y comparte justamente lo que interese o lo relacionado con tal o cual aspecto, ¿no? En mi caso yo justamente trabajé y después seguí estudiando sobre la construcción cultural femenina, ¿tá? En no solo en lo que era su obra, sino que después seguía estudiando en otras obras literarias de otras autoras. ¿Tá? Bien, después tenemos la tesina, que justamente es el nombre que reciben las tesis de grado, que se diferencian de la posgrado, porque tienen menor complejidad y menor profundidad en el tratamiento y análisis del tema elegido. Esto es cuando estás haciendo estudios de grado, que de repente te piden algún trabajo que tiene la estructura de una tesis, pero lógicamente, al ser estudios de grado, no de posgrado, son más breves, ¿no es cierto? Menos páginas, menos complejidad. Bien, después tenemos la monografía, que es un texto que también circula en el ámbito académico, en forma escrita, y responde a la finalidad de acreditar méritos ante los docentes de una materia de grado o de posgrado universitario. Desarrolla generalmente una investigación documental y tiene una estructura lógica, sencilla y argumentativa. Luego tenemos el informe científico, texto por el cual se informa acerca del estado del avance de una investigación, se proponen acciones técnicas para la solución de un problema o se da cuenta de un estudio que haya permitido diagnosticarlo. Su finalidad es acreditar méritos ante un funcionario o empresario con el fin de obtener dinero para un proyecto. Eh, Justificar un área de trabajo, etcétera. Por ejemplo, el informe científico, de repente, en algún trabajo de los que ustedes tengan, de repente lo usan, ¿no? Es decir, un informe de, este, justamente también en los informes de este tipo, al ser destinados a obtener dinero, también incluyen el presupuesto, por ejemplo, ¿no? No sé si a ustedes se les ocurre algún ejemplo en las áreas que trabajan o de repente alguien trabaja en algo que no sea solo la enseñanza. ¿Sí? ¿Te escuchamos, Gabriel? Sí, profesora, por ejemplo, los informes que se elaboran digamos, en la clase son de práctica. Es decir, cuando los chiquilines hacen una práctica, después que hagan un informe específico con norma técnica, procedimiento, conclusiones. Por ahí, más o menos, medio suavetón, para que justifiquen de manera técnica cuáles son las imprevistos que tuvieron, qué aprendieron, qué no aprendieron. ¿Sí? Este, Ahí está. Investigación profunda sobre lo que están practicando, sobre la práctica que hicieron, es como complementaria, ¿no? Lo utilizo como manera teórica para que ellos reflejen la práctica efectiva o no efectiva. Ahí está, ¿no? Es un buen ejemplo. Muy bien. Eh, ¿Te quedó la mano levantada o querías decir algo más, Gabriel? Está perfecto. Perdón, perdón. No, está perfecto. Bueno, después señala lo que es el abstract, que es un texto breve que tiene por finalidad dar cuenta del contenido de otro texto científico. El abstract es lo que es el resumen, ¿no es cierto? Con el fin de interesar a la comunidad científica en su lectura. Se publica por escrito en revistas, en las revistas de resúmenes de los congresos. En general, lo que piden entonces, en general, para entrar a un congreso justamente es el resumen, ¿no? Que puede tener, no sé, entre 250 a 500 palabras, lo que pidan, y ahí se adelanta lo que es el tema. Y después, luego, posteriormente, en el ensayo ya publicado, también aparece antes que nada el resumen y a veces también en inglés lo que es el abstract de lo que se va a hablar
y luego se pone entonces todo el trabajo. Luego tenemos la comunicación, que es el texto escrito cuya finalidad es informar a la comunidad científica acerca de nuevas técnicas o aparatos de medición, métodos de investigación o análisis de datos, así como también estudios de casos. Después tenemos la revisión bibliográfica, texto escrito que informa a la comunidad científica acerca del estado en el que se encuentra la investigación sobre un tópico de interés disciplinar. El investigador evalúa la información generada por otros, establece su posición frente al tema y suele hacer sugerencias para las próximas investigaciones. Luego tenemos el ensayo, escrito por el cual el estudioso presenta teorías o discute un problema en forma teórica, haciendo evaluaciones y estableciendo su propia posición ante la comunidad científica. Luego tenemos la ponencia, este es un texto de oralidad, en tanto es escrito para ser expuesto oralmente o leído en voz alta en una mesa compartida con otros expositores en un congreso. Su estructura es libre, así como su contenido. Esto depende, porque hay ponencias que no son tan libres, ¿no? Que hay bueno, que seguir cierta estructura. Bueno, y dice que los investigadores hacen formulaciones teóricas, presentar nuevas técnicas o métodos, etc. La conferencia, texto escrito para ser expuesto oralmente, que posteriormente suele ser publicado junto con otros en antologías en forma de capítulo de un libro o en actas de congreso, que esto era lo que yo les mencionaba hoy en la primera clase. Tiene como finalidad informar a la comunidad científica las novedades y últimas especulaciones sobre un tema de interés científico, exponer teorías, hacer sugerencias y líneas de investigación. Luego tenemos el debate, que es el texto oral, de estructura conversacional en que diversos participantes confrontan ideas y posiciones frente a un tema o problema o se hacen aportes para su solución. Tiene lugar en distintos ámbitos científicos, especialmente en los congresos, y se desarrolla con la asistencia de un moderador que plantea el tema, hace las preguntas que considera pertinentes y otorga los turnos de participación en la conversación. ¿Tá? Bien, entonces acá es un esquemita entonces de eso. Luego otro elemento que les iba a hablar es de este autor que ya les mencioné hoy, que es Daniel Cassani, que habla sobre algunos consejos que él llama las reglas, ¿no? Que dice 9 reglas para escoger palabras, ¿no? Cuando se está haciendo un trabajo de este tipo, él insiste en que es bueno no repetir, ¿no? Dice que la repetición reiterada de una palabra de significado pleno, por ejemplo, nombre, verbo, adjetivo o adverbio en un periodo breve provoca monotonía y aburrimiento. No importa que sea una palabra bonita, corta, por ejemplo, como es o tiene, o la central de un tema, o que la causa de la repetición sea una anáfora, la especificidad del término usado, la dificultad de encontrar sinónimos. Los efectos son perniciosos y no se excusa de ningún modo. Es decir, si se está haciendo un trabajo, una de las reglas básicas que él sugiere es no repetir, ¿no? Bueno, emplear sinónimos o ver de qué forma no repetir esas palabras. Evitar muletillas, ¿no? Por ejemplo, las muletillas son las expresiones que se repiten reiteradamente, ¿no? Nosotros lo conocemos mucho en la oralidad, que sobre todo les habrá pasado, no sé si ustedes ya han dado clases, sí, son todos ya profesores, por eso. Y vieron que es común que nos pase, sobre todo al comienzo, de repetir cierta palabra, eso sería lo que se llama la muletilla, ¿no? Es decir, Gabriel, ¿querés compartir algo que veo que estás sonriendo, como asintiendo? Claro, sí, a veces pasa todo el tiempo, sí. Sobre todo cuando los chiquilines no participan y tenés que estar hablando vos 4 horas, por ejemplo. Porque digo, Claro, los talleres míos son de 4 horas, la mayoría. Entonces,
Y bueno, en ese caso, la pregunta del millón, ¿no? ¿Cuál es la muletilla que podemos usar o de qué Claro, manera podemos evadir esa claro, circunstancia, ¿no? Para que claro. pase, ¿no? Claro, claro. Igual en la oralidad, viste que, bueno, es muy común, ¿no? El hecho de usar muletillas y bueno, es distinto a cuando uno escribe, porque claro, cuando uno escribe quedan realmente patentes allí, ¿no? Y bueno, habría que evitarlas, ¿no? Porque además no se olviden que en los textos de este tipo académico, ya sea un informe o lo que sea, siempre hay que hacer primero un proyecto, un borrador y después, ¿no? Escribir el definitivo y corregir y volver a corregir, ¿no? Nunca se hace así de una vez, ¿no es cierto? Siempre hay que corregir y volver a escribir, etcétera. Por eso decía que este consejo es muy bueno. Y él lo que decía Casani, que a nivel de expresiones, el hecho de repetir a menudo algunas palabras actúa de una manera como un proceso de fijación de auténticas muletillas o clichés lingüísticos. Y dice que en general se usa para llenar vacíos, ¿no? Pero obviamente cuando es escrito no hay que usarla, ¿no? Dice, a menudo algunas expresiones actúan como auténticas muletillas o clichés, se pueden utilizar para llenar vacíos. Y fíjate que dice, por ejemplo, cuando se dice a nivel de, decir en cualquier caso, a raíz de, en función de, es decir, tratar de usar diferentes expresiones. A través de, es evidente. Bajo el punto de vista, evidentemente, es decir, se puede usar a veces una expresión y a veces otra para alternar, ¿no? Como muy de cara a, como mínimo de entrada, de alguna manera, para empezar, ¿no? Es decir, hay una lista amplia de comodines que él dice, entonces, allí entonces los establece. En este texto que es muy lindo, yo no sé si estará en el PDF, googleen a ver si tienen PDF y en todo caso lo compartimos. Yo este año no lo googleé porque a veces ponen PDFs, viste que alguien sube a la plataforma alguna. Yo en el momento que lo googleé el año pasado no estaba, pero fíjense en todo caso. Bueno, otro es eliminar comodines, ¿no? No repetir cosas, decir interesantes parecido a la muletilla, ¿no? Luego dice, si el comodín es la carta que encaja en cualquier juego, la palabra comodín es aquel nombre, verbo, adjetivo de sentido bastante genérico que usamos cuando no se nos ocurre otra palabra más específica. Son palabras comodín las que sirven para todo, que se pueden utilizar siempre, pero que precisan poco o nada el significado de la frase. Si se abusa de ellas, se empobrece en la prosa y vacía en el contenido. Ejemplo de algunos comodines es aspecto, cosa, elemento, hecho, información, problema, tema. En los verbos, decir, hacer, poner, tener, en los adjetivos, bueno, interesante, positivo, ¿no? Entonces, justamente, eh, él dice, por ejemplo, dice, veamos ahora cómo un mismo comodín tiene valores muy distintos según el contexto. Entonces dice, por ejemplo, por el ejemplo, la problemática del racismo encabeza todos los periódicos. Ahí las soluciones es el incremento, podría haber dicho, del racismo, la radicalización, la expansión, en vez de usar la palabra problemática. Después, se han planteado problemas de tesorería en la empresa. Fíjense cómo la misma palabra, ¿no? Empleada en diferentes contextos quiere decir diferentes cosas. Se han planteado problemas de tesorería en la empresa. Ahí algunos sinónimos serían dificultades, carencias, limitaciones. Luego, otro ejemplo es el problema de la escasez de lluvias, son las restricciones en el suministro de agua. Y ahí sería, por ejemplo,
mejor usar consecuencia, ¿no? La consecuencia de la escasez de lluvia o el inconveniente o los efectos, ¿no? ¿Entienden los ejemplos que se están dando, ¿no? Sí, Cómo usar la misma palabra problema para diferentes casos y ahí problema sería como un comodín podrían decir palabras que se adaptaran mejor a los diferentes contextos y que quedarían mejor y además lo ejemplifican más, ¿no? A ver, Gabriel, una, ¿qué me querías decir? una palabra muy usada en nuestra jerga, ¿no? Problema, problema, problema. Claro, De sí, repente, sí, a veces, mismo cuando, no sé, algún conocido o alguien ha llegado, tenés que escuchar porque tengo que plantearte un problema. Ahí uno a veces cuando está hasta en las manos, lo primero que claro, piensa y dice, ¿qué masa me voy a comer? No sé. Pero es claro, claro. distinto si yo le digo, bueno, mira, tengo una pequeña inconveniente Ahí que te está, quería plantear. Ya se ve de otra manera, ¿no? No ahí suena tan está. grande. Ahí está, ¿no? O te quería consultar sobre un tema que me pasó, ¿no? Por ejemplo, entonces quedaría ahí más suavizado, ¿no? Como, como el contenido semántico, es decir, el significado de las palabras, eh, a veces tienen un peso, como decís tú, ¿no? Un peso muy negativo en ese caso, ¿no? Al decir problema es un peso muy negativo. Bueno, entonces, justamente, este nos hace pensar sobre el idioma, ¿no? El hecho de pensar sobre el idioma, hacerlo más consciente, ¿no? Justamente, y por eso, fíjense en los links que yo le di sobre las reglas de ortografía y uso del tilde, porque ahí le sirve también mucho para la parte escrita, cuando usar, por ejemplo, la M va con la B larga, ¿no? Y la N con la B corta. Bueno, hay muchos ejemplos allí que les pueden servir. Este, y aparte de la clasificación de las palabras, etcétera, que de repente algún ejercicio también pongo para el trabajo final. El trabajo final en realidad va a tener varias partes, ¿no? Así que uno va a hacer algo sobre las reglas de ortografía, etcétera, y después sobre estos dos temas, básicamente el texto académico y después las normas ZAPA, ¿no? Las normas ZAPA va a ser de cómo usarlas, cómo haces, que eso lo vamos a dar la próxima vez, cómo haces una cita textual, cómo haces una cita parafraseada, eso lo vamos a dar en la próxima vez. Bueno, siguiendo un poquito con las reglas entonces de Casani, otro elemento que era preferir palabras concretas a palabras abstractas, ¿no? Esto, bueno, esto sería dependiendo un poquito del tema, ¿no? Pero lo que dice él en el texto es, las palabras concretas se refieren a objetos o sujetos tangibles, el lector las puede descifrar fácilmente porque se hace una clara imagen de ellas asociándolas a la realidad. En cambio, las palabras abstractas designan conceptos o cualidades más difusos y suelen abarcar un número mayor de acepciones. El lector necesita más tiempo y esfuerzo para captar su sentido. No hay referentes reales y hay que escoger una acepción apropiada entre las diversas posibles. Y él lo que analiza es, eh, fíjense, lo que dice es este ejemplo. Los universitarios plantearán a los candidatos puntos que deben asumir. Y él plantea las siguientes interrogantes. ¿Qué tipo de puntos? ¿Se refiere a propuestas o a peticiones? Quizás a cuestiones, a discrepancias, a ejercicios o a notas. ¿Y cómo se pueden asumir los puntos? Además, ¿a qué tipo de candidato se refiere? ¿A qué onda? ¿Vieron? Los universitarios plantearán a los candidatos puntos, decía, ¿no? Es decir, ahí hay un ejemplo, y eso lo usan mucho y vamos a ver ahora, y justamente en todo lo que es, estamos en un año electoral y cómo muchas veces usan esas palabras que no se saben y a veces uno no, a veces lo hacen, yo creo que a propósito, que no se saben bien qué quieren decir, ¿no? Es decir, bueno, pero ¿qué va a definir, ¿no? Como ahí decía propuestas, peticiones, ¿no? Queda claro eso y muchas veces se usa esa
a veces como forma de confusión al otro ojo, ¿no? Porque, digamos, este, eso también hay que estar atento, de qué manera el empleo de palabras hace que el mensaje llegue de una u otra forma y uno lo reciba de una u otra forma, ¿no? Es decir, el estudio del lenguaje nos hace comprender no solo lo que nosotros decimos, sino lo que el otro dice y lo que quiere decir y lo que quiere significar. Gabriel, ¿qué querías decir? No, que cómo normalizamos palabras y se crean palabras que de repente escuchamos en la televisión o se escucha de repente en Argentina que se inventa vocabularios que después se nos pega, ¿no? Sobre todo en la parte, el costadito de de la frontera nomás, ¿no? Acá cerquita, de Colonia, en todos los departamentos que están sobre la frontera, que en realidad se normaliza una jerga en español que a veces hay palabras que te dejan de cara, ¿no? Ahí está, Este, sí. Bueno, y cómo, fíjense que en esta evolución del lenguaje, cómo nosotros hemos adoptado ya muchas palabras que vienen de lo que es la tecnología, ¿no? ¿Quién dice voy a buscar? No, ¿qué vas a googlear? Googlealo, ¿no? Este, un montón de palabras que vienen de la tecnología y que nos inclusive confi- palabras que usamos, configuración. ¿cómo? La palabra configuración es una palabra tecnológica. Ahí está, ahí está. Y cómo nos hemos adaptado a todo este grupo de palabras nuevas que hace, no sé, 20 años no se usaban, ¿no? Chip, bueno, miles de palabras, googlear, todas las palabras relacionadas a la tecnología son palabras que justamente este, son nuevas y que son extranjerismo, muchas de ellas, ¿no? Y después palabras que no corresponden a la tecnología, pero que son extranjerismo, por ejemplo, parking, shopping, ¿no? Etcétera. Bien, ahora me está marcando que quedan 10 minutos. Eh, terminando, redondeando un poquito esto, eh, entonces, en eso de preferir palabras concretas a las abstractas, en vez de usar esa palabra en ese ejemplo, puntos, usar propuestas, por ejemplo. Los universitarios plantearán a los candidatos, en vez de puntos, poner propuestas, ¿tá? Que deben asumir, ¿no? Y ahí es mucho más claro, porque ya entonces propuesta tiene un contenido semántico, es decir, el significado de la palabra propuesta implica algo que no lo implica la palabra puntos, porque puntos pueden ser muchas cosas como acabo de leer, ¿tá? Bien. Fíjense que él analizaba justamente esta palabra punto y decía que el punto puede ser una señal circular, puede ser un signo de puntuación, puede ser una puntada, puede ser el punto de una tela, puede ser el punto de una sutura en cirugía, puede ser una referencia, puede ser una medida, puede ser espacial o temporal, ¿no? Es decir, puede ser un sitio o un lugar, puede ser una posición cardinal, la palabra punto también puede ser un estado en un proceso, un momento o un instante. Entonces, fíjense que cómo esa palabra esconde tantos significados. Puede ser también un apartado, un capítulo, un pasaje, un fin, un objetivo, un motivo, un asunto, una cuestión. Entonces, por ejemplo, ahora que hacemos consciente esto de la palabra punto, vemos que podemos hablar de una forma más, digamos, definiendo más lo que queremos decir, por ejemplo. Bien, preferir palabras cortas y sencillas, esto habla de cuando estás explicando, ¿no? En vez de poner aproximativo, poner aproximado, ¿no? Por ejemplo, eh, dice, a veces la lengua nos permite escoger entre una palabra usual o una equivalencia culta más extraña. La palabra corriente es a menudo más corta y más ágil y facilita la lectura del texto. Debemos recordar que las palabras más frecuentes y simples de la lengua suelen ser las más cortas. ¿Tá? Y ahí da algunos ejemplos, ¿no? Este,
Bien, y hay palabras que, por ejemplo, en vez de parágrafo, usar párrafo. Hay palabras que quedaron ya en desuso, ¿no? Es decir, vieron que justamente hablando del idioma y lo que es la evolución lingüística, lo encontraste el de Casani, muy bien. Este, es bueno entonces tenerlo. Ya copié el link. Después, en todo caso, se los paso a todos. Bueno, ustedes los pueden pasar por WhatsApp también. Les decía, entonces, hay palabras también que sufren el proceso de justamente de acortarse, ¿no? De automóvil, auto, de fotografía, foto, de diapositiva, diapo. Y también en esa evolución lingüística, bueno, es aceptable también usar entonces de cinematografía, cine, ¿ah? Es decir, cómo entonces eso también sigue su ritmo de evolución. Eh, Dice acá Casani justamente en relación a este punto 5 que también es preferible evitar arcaísmos, ¿tá? Arcaísmos son palabras justamente, como les explico, que han caído en desuso, ¿no? Si ya se usa auto, usar simplemente auto, por ejemplo, ¿no? Eh, Luego dice, en otra, preferir las formas más populares, sustantivo, por ejemplo, es arcaísmo usar septiembre, ¿no? Bueno, aunque en Argentina sí es septiembre, ¿no? Trascendente, trascendente, ¿no? Sacarle la N, ¿tá? Etcétera. Después evitar los verbos predicativos, los verbos ser y estar recargan innecesariamente la frase. Los verbos de predicación completa son más enérgicos y claros. Otros verbos débiles que a veces podemos sustituir son hacer, encontrar, parecer, llegar y haber. El ejemplo que él da para evitar es, por ejemplo, el gobierno es el director de la política monetaria y el inspector de las instrucciones financieras. En vez de el gobierno es, poner el gobierno dirige la política monetaria e y ahí decía, y el inspector de las instituciones financieras. Y ahí en la otra opción decía, e inspecciona las instituciones financieras. Entonces, queda más, eh, digamos, más explicado y a la vez evitas ese verbo predicativo, en este caso, el verbo ser. ¿Tá? Las palabras largas hacen la frase cargada y complicada, es un ejemplo, ¿no? Y dice, el ejemplo mejor, dice, en vez de poner las palabras largas, hacen la frase más larga y cargada y complicada, sería más correcto decir las palabras largas cargan y complican la frase. ¿Ven la diferencia así? ¿Sí? Bien. Otro es el 8, quedan tres Estaba, pe- minutos. estaba Les pensando una cosa que Sí, cortita, perdón. No, sí. no, cuando uno hace preguntas técnicas, generalmente están las preguntas cortas y las preguntas largas para recibir información del cliente, que le diga algo concreto y no que se vaya por las ramas, ¿no? Ahí está, muy bien. Ahí está. Bueno, después como punto 8 era tener cuidado con los adverbios terminados en mente, ¿tá? Dice que son propios de los registros formales y el estilo coloquial prefiere los adverbios más vivos y breves, ¿no? En vez de actualmente, poner hoy, en vez de modernamente, poner ahora, ¿no? Es decir, depende de lo que estés escribiendo, ¿no? Pero eh, después habla de los marcadores textuales que señalan los accidentes de la prosa, la estructura, las conexiones entre las frases, la función de un fragmento, etcétera. Tienen forma de conjunciones, adverbios, locuciones conjuntivas o incluso sintagmas y son útiles para ayudar al lector a comprender el texto. ¿Tá? Este, y los marcadores textuales dicen que sirven para estructurar el texto y afectan un fragmento relativamente extenso del texto. Bueno, gente, no me gusta terminar sin saludar, ¿no? Y no quería que se corte.
yo esto grabado yo tengo mi canal de YouTube, que si a alguien le interesa ver, porque yo también escribo, etcétera, y si quieren, ahí tengo mucho material, tengo más de 300, este, subidos, así que tanto clases como congresos, como compartiendo poesía, así que si quieren, yo lo subo ahí y yo les comparto después el link, enseguida se los mando mismo por la plataforma de CREA, ¿sí? Está buenísimo, buenísimo. Bueno, gente, quedamos entonces conectados por CREA y cualquier duda, cualquier consulta, todo lo que me quieran preguntar, me preguntan por allí y traten de responder entonces, Está. sí, Después si puede escribir el nombre del blog, me dice la sí, compañera, es que nos había dicho en un principio. literario clapan.blogspot.com. Ahí va. Impecable. Está. Bueno, gente, que pasen muy bien, Gracias. un gusto compartir con ustedes y bueno, y para los demás Bueno, profe, compañeros les dejo igualmente. entonces esto grabado, ¿sí? Gracias, muchas gracias. Nos vemos. Bueno, Adiós. Gracias. de Un nada, que gusto. pasen bien entonces. Chaucito. Chau, chau. Chao.